Quiero finalmente agradecer a quienes han servido y sirven con eficacia en esta administración, al secretario de Seguridad Pública, el ingeniero Genaro García Luna, por estos años de entrega generosa y de trabajo fuerte en favor de México. Era el 2 de junio de 2012. Felipe Calderón Hinojosa, a 6 meses de terminar su gobierno, agradeció a Genaro García Luna por estar al frente en su guerra contra el narcotráfico. En 2010, Enrique Peña Nieto, todavía gobernador del Estado de México y ya impulsado para ser candidato del PRI a la presidencia, criticó la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles. El ejército no está diseñado para los temas de seguridad pública, sino está para hacer defensa de nuestra soberanía nacional. Y me parece que debe buscar que en el tiempo se sustituya la presencia del ejército por fuerzas dedicadas precisamente al combate de estos grupos delincuenciales que ahora estamos observando. 6 años después y con 4 en la presidencia, el discurso de Peña Nieto era distinto y las Fuerzas Armadas seguían en las calles. Gracias a nuestras Fuerzas Armadas, porque han asumido efectivamente una tarea que en estricto sentido no les corresponde, pero que esa que han asumido con lealtad a la patria es la que ha permitido que hoy tengamos, no obstante la modernización en la que hemos venido trabajando, tengamos sí ciudades y regiones de nuestro país que han regresado a la paz y a la tranquilidad. Fueron años de sangre y violencia. Más de 276,000 muertos y 47,000 desaparecidos durante los gobiernos de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto. Todos perdieron, menos Genaro García Luna, quien obtuvo sobornos millonarios del crimen organizado y grandes contratos como empresario. Un delincuente disfrazado de servidor público en los años, en los sexenios de Vicente Fox Quesada y de Felipe Calderón Hinojosa, que tuvo cargos muy importantes, desgraciadamente, para el país, primeramente como director de la Agencia Federal de Investigaciones que creó él precisamente, dándole un matiz de legalidad al desaparecer a la Policía Judicial Federal en ese tiempo que existía, en donde él pretendía dar una justificación de una policía científica parecida a la agencia, al FBI de Estados Unidos, con profesionistas, con gente que tuviera título profesional, que no eran policías de carrera, y realmente trajo a una serie de delincuentes a las filas de la Agencia Federal de Investigaciones. Genaro García Luna estuvo al frente de la Agencia Federal de Investigación, la AFI, del 1 de noviembre de 2001 al 30 de noviembre de 2006. Varios de sus hombres de confianza ocuparon puestos clave, entre ellos Luis Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño García. Ellos administraban el secuestro en el tiempo de Vicente Fox Quesada. Detenían a personas que estaban involucradas en 2, 3 o más secuestros. Nunca recuperaron un centavo, ¿eh? O sea, realmente hacían las detenciones y les fabricaban una serie de imputaciones, pero un peso recuperaron. Entonces permitían que hicieran varios secuestros y después detenían a las gentes que cuidaban las casas, pero pues el recurso ellos se lo quedaban. Esa era la práctica cuando estaban en la Agencia Federal de Investigaciones.
Posteriormente, ya como secretario de Seguridad Pública, bueno, se metieron de lleno a proteger a la organización de Sinaloa, en donde pues ellos peleaban de hombro con hombro con ellos en contra de sus rivales. Genaro García Luna fue nombrado por Felipe Calderón como secretario de Seguridad Pública desde el inicio de su administración. La legitimidad estaba muy cuestionada de Felipe Calderón Hinojosa, y él, de ser el presidente del empleo, se convierte en el presidente de la seguridad. Se pone el traje de militar y, bueno, empieza una guerra contra las drogas que nos recuerda pues a la guerra contra las drogas del expresidente estadounidense Richard Nixon en el siglo XX. Entonces, en este contexto es donde Genaro García Luna llega a la escena política y, sin conocer aparentemente previamente a Felipe Calderón Hinojosa, se vuelve su secretario de Seguridad Pública y su mano derecha, y la persona más importante durante este sexenio en el tema más importante que había tomado el presidente en ese momento, que es el tema de la seguridad. Muy famoso por sus programas mediáticos, sus golpes mediáticos que daba. Realmente él utilizaba los medios afines a él para, pues, ante la opinión pública, hacerse ver como un superpolicía al mando de una corporación que lo único que hacía era, pues, satisfacer sus intereses personales. García Luna fue el encargado de mover los hilos en la guerra contra el narcotráfico. Sin embargo, el superpolicía de Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa tenía un plan diferente y bien definido. En lugar de combatir al crimen organizado, aceptó sobornos millonarios para enviar toneladas de drogas a la Unión Americana. Durante su juicio en Estados Unidos se reveló que una de sus creaciones, la Policía Federal, descargaba aeronaves con cocaína en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Agentes de esa corporación sirvieron como brazo armado del cártel de Sinaloa para secuestrar, torturar y asesinar a sus enemigos. Uno de los testigos estrella fue Sergio Villarreal Barragán, alias El Grande, quien primero fue operador del cártel de Juárez, después de Sinaloa y los Beltrán Leiva. Aseguró que sin el apoyo de Genaro García Luna, el cártel de Sinaloa no hubiera crecido tanto. Incluso dijo, tuvo su charola de la AFI, cortesía de García Luna. Al mismo tiempo que se encargaba de la seguridad pública, protegía a uno de los carteles o de los grupos de la delincuencia organizada. Estaba al servicio de un grupo de la delincuencia organizada y que recibía dinero por eso. Genaro García Luna fue sentenciado por el juez Brian Cogan a más de 38 años de prisión y el pago de una multa de $2 millones. Fueron 460 meses de cárcel por 4 delitos relacionados con narcotráfico y 6 meses por falsedad de declaraciones a una autoridad migratoria estadounidense. Durante el juicio, la defensa del superpolicía mostró fotografías cuando Genaro García Luna se desempeñaba como secretario de Seguridad Pública. En ellas aparece al lado de los entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama, el fiscal Eric Holder y la secretaria de Estado, Hillary Clinton, quien en varias ocasiones destacó la colaboración con el gobierno de Calderón y su mano derecha, García Luna. We well know there is no quick and easy way to stop these criminals and bring them to justice, but nevertheless, during the past now nearly 4 years, our countries have collaborated to an extraordinary and unprecedented degree. Today, our delegations reviewed the gains we've made on key priorities, including improving law enforcement coordination, reducing the demand for drugs, modernizing our border infrastructure,
strengthening the rule of law, and building more resilient and empowered communities. I want to underscore how important our security relationship with Mexico is to the United States. The government of Mexico and the Mexican people have faced the threat posed by these criminals with courage and resolve. And we remain committed to doing everything we can to support Mexico as it continues to work to bring those criminals to justice. Las agencias estadounidenses estuvieron muy vinculadas al sexenio de Felipe Calderón, y Genaro García Luna estuvo muy vinculada con el FBI. Trabajaron cerquita con él, le dijeron qué hacer, lo apoyaron, le abrieron las puertas de los Estados Unidos para que él pudiera estudiar sus maestrías y tuviera su empresa, y luego le dicen que es un narcotraficante y que recibió muchísimo dinero del cártel de Sinaloa. El abogado de Genaro García Luna, César de Castro, siempre aseguró que la fiscalía neoyorquina se basó en especulaciones y rumores, en dichos de criminales confesos. Dijo que no había fotos, ni videos, ni mensajes de texto, ni el dinero que supuestamente recibió del narcotráfico. They claim to have paid Mr. Garcia Luna $300 million. The government's case was built on the fact that he was paid all this money, but they didn't establish a single dollar. They weren't able to trace a single dollar. Lo debe de tener muy escondido porque pues la familia se sigue paseando bastante bien en Estados Unidos, en todas las audiencias que que tuvo por más de 2-3 años, pues ellos no se vio que realmente sufrieran por la situación económica, entonces debe de tener por ahí en algún lugar bastante recurso. No nada más coludido con el narcotráfico, te has de recordar la creación de varios penales en donde pues también ya salió a flote que ahora sí, al erario federal lo desfalcó por varios miles de millones de pesos. Eso no es de dinero del narcotráfico. Pues siguió ganando muchísimo dinero en el sexenio de Peña Nieto con la construcción de los penales y una serie de negocios en donde él era pues proveedor oficial de diferentes dependencias federales. En México, Genaro García Luna era investigado por la FGR y la Unidad de Investigación Financiera. Hoy estuvo en la mañana Santiago Nieto y él es el encargado pues de darle seguimiento a operaciones financieras y se acordó que todo lo que se tenga se envíe a la Fiscalía. Poco a poco se fueron atando cabos y comenzaron a salir a la luz los contratos ilegales. Empieza en 2005-2006 la historia. Nice Track compran este sistema de software, sería como el antecedente de Pegasus, para poder tener un seguimiento de llamadas telefónicas.
NiceTrack era un programa detector de llamadas y ubicación de objetivos que fue utilizado más allá de las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública. O sea, es adquirido por la Secretaría de Seguridad y al final termina pues, en manos de GLAC, ¿no? Que será la empresa de García Luna. Era un software para espionaje masivo de llamadas telefónicas. Es un poco el actual Pegasus, era un modelo anterior que se llamaba NiceTrack, que se lo compra, de hecho ahí es donde empieza la relación, hasta donde yo sé, entre García Luna y los hermanos Weinberg, Alexis Weinberg. Son los que le venden ese software y a partir de ahí generan pues, esta relación de negocios pues, que abarcaría pues, 2 sexenios, Felipe Calderón y el sexenio de Enrique Peña Nieto. Vinieron varios contratos más, tanto en la administración de Felipe Calderón Hinojosa como con Enrique Peña Nieto, y las rutas del dinero comenzaron a aparecer. Para el año 2011 se constituye en Panamá la empresa Numbac panameña, que es una empresa que empieza a ser contratada durante la administración de Felipe Calderón, la parte final, y la administración de Enrique Peña Nieto. Eran 2.700 millones de pesos, 77 millones de dólares en contratación gubernamental, particularmente la Sedena, bueno, la Secretaría de Gobernación, ya para el sexenio de Peña Nieto, la Secretaría de Seguridad fue la Comisión Nacional de Seguridad y bueno, se contrataba a la empresa Numbac, que terminaba mandando fondos a Tel Aviv, a Curazao, a Panamá. GLAC, empresa de Genaro García Luna, también fue contratada por la entonces Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. El gobierno de la Ciudad de México, en la etapa de Mancera, contrata por 32 millones de pesos a GLAC para hacer un diagnóstico sobre la Fiscalía de Antisecuestro. Realmente para un diagnóstico pues, me parece una cantidad pues, considerable, ¿no? Él tenía interés que su empresa GLAC, después de haber sido parte del gobierno mexicano en un nivel tan alto, de haber generado relaciones con las agencias estadounidenses, con los think tanks estadounidenses, al más alto nivel, pues iba a poder dar un poco de consejo, de poder vender los servicios basados en las relaciones que había tejido en México con las agencias de seguridad. Nieto Castillo sale de la UIF a finales de 2021 y Pablo Gómez Álvarez toma la investigación. Hay un déficit de 42.110 internos, es decir, hay una sobrepoblación de ese número. A nivel federal, que se hizo la construcción de nuevos penales federales mediante un esquema nuevo, son contratos de prestación de servicios con el gobierno y particulares. En esa época se construyó el Penal Federal de Hermosillo, Sonora, con una inversión de 4.200 millones de pesos. Este centro cuenta con un robusto componente tecnológico que le permite mantener estándares de operación segura y de manera ininterrumpida todos los días del año. Basta mencionar 1.200 cámaras, los equipos de rayos X, escáneres y aparatos de detección molecular de drogas, lectores biométricos para ingreso y egreso, inhibidores de señales de celular y de radiocomunicación. En 2006 había 6 penales federales, hoy hay 21 penales. Quiero reconocer a la Secretaría de Seguridad Pública, al secretario, a todo su equipo por el notable esfuerzo que se realizó para construir estos penales. Entre 2009 y 2018, empresas vinculadas a Genaro García Luna obtuvieron 30 contratos con dependencias gubernamentales como la extinta Policía Federal, el CISEN y el organismo de prisiones por más de 625 millones de dólares y otros tantos por casi 94 millones de pesos. La cara pública de este entramado fue el grupo Weinberg, de los empresarios Mauricio Samuel Weinberg López y Jonathan Alexis Weinberg Pinto, socios de García Luna. Las empresas son
Bueno, son conocidas porque ya no existen, ya no están operando. Estas empresas se hicieron para esta trama corrupta. Fachada, empresa fachada. Numba, Night System, la que tenía a su nombre Genaro García Luna fue GLAC, pero era una distribuidora de ganancias. Ahí las tienen. Ahora, esta Numba Technologies fue creada para hacer contratos con CISEN que en su totalidad ascendieron a $208 millones. Para eso la hicieron. Se llama igual que Numba Inc. Y sin embargo es una razón moral diferente. Gómez Álvarez señaló que las empresas que utilizó García Luna cobraban en dólares, sacaban el dinero del país y lo trasladaban a Barbados, un paraíso fiscal, así como a Israel, para evitar que las autoridades siguieran el rastro de estos recursos. Después, retornaba a México y se triangulaba con otras empresas para pagar a los implicados en la red. Tenemos una lista de 15 empresas que fueron utilizadas para operaciones de lavado, pero de segundo piso. No cobraron, sino que fueron de segundo o tercer nivel de lavado. Esas 15 empresas están obviamente pues fichadísimas, ¿no? Muchas de ellas no pueden operar ya en el sistema financiero. En total fueron 10 contratos ilegales con Felipe Calderón y 20 con Enrique Peña Nieto. Evidentemente era un tema de corrupción pues, vinculada con las dos administraciones y bueno, pues el resultado fue pues esta cantidad de recursos, porque si hacemos el comparativo, por ejemplo, con Odebrecht, Pemex en la época de Lozoya llega a contratar 3,000 millones de pesos con Odebrecht, pero esto fueron 2,700 millones, tampoco, no era un tema menor. Y más adelante la siguiente administración de la UIF amplió los montos tanto de contratación como de desarrollo. Hay que decir que no está acreditado, por lo menos en la investigación de la UIF, que el dinero proveniera del narcotráfico, sino más bien estaba vinculado con corrupción política. Gracias a esta investigación se obtuvo una importante victoria en una corte civil de los Estados Unidos para que García Luna y su esposa Linda Cristina Pereira devuelvan al Estado mexicano cerca de $2,500 millones que obtuvieron de forma ilegal. La sentencia de 748.8 millones de dólares que dicta la juez en Florida se refiere a 3 veces los 250 millones de dólares que fueron demandados por García Luna. Y los 1.740 millones de dólares que le impuso como sentencia a Linda Cristina Pereira se refiere a los 580 millones que la UIF presentó en la demanda contra ella. Hay justicia. Porque el problema no solamente es de este personaje, su vinculación con la delincuencia organizada, sino que además, después de que salió del gobierno, seguía haciendo negocios con recursos públicos, cosa que no se trató en el juicio de García Luna en Estados Unidos porque no permitieron que esa parte entrara, solamente la parte cuando él fue servidor público, funcionario público, porque servidor público no fue, porque servidor público quiere decir servir al pueblo y él se sirvió a sí mismo.
En México, Genaro García Luna es investigado por su presunta participación cuando era integrante del CISEN en el rescate de su entonces compañero Jorge Antonio Sánchez Ortega, señalado como el segundo tirador en el homicidio de Luis Donaldo Colosio Murrieta. También es acusado por uso indebido de atribuciones, entrega irregular de contratos para equipamiento de prisiones, ingreso de armas de forma ilegal a México por el operativo Rápido y Furioso, donde es coacusado junto con Joaquín El Chapo Guzmán, y por lavado de dinero. ¿Qué procede? Solicitar la extradición. Solicitar la extradición de todos los que están en Estados Unidos, empezando por García Luna y su esposa. El hecho de que García Luna esté en la cárcel no quiere decir que no haya que solicitar la extradición. A la fecha, en México se han emitido 61 órdenes de aprehensión por el entramado de corrupción de Genaro García Luna. Se han cumplimentado más de 12, entre ellas su hermana y sobrino, quienes fueron vinculados a proceso. En España fue capturado Jonathan Alexis Weinberg Pinto, uno de sus presuntos principales cómplices, y quien junto con su padre y otro socio habrían accedido a un criterio de oportunidad. Hay otros 2 presuntos cómplices de Genaro García Luna que son requeridos en Estados Unidos, Luis Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño García. Pues Cárdenas Palomino está todavía detenido, ya tiene 4 o 5 años precisamente por la manera en que torturaban a las gentes que detenían y les fabricaban delitos. García Pequeño por ahí debe estar escondido en algún lugar, pero pues él era de los principales que estaba involucrado en delincuencia organizada. La fuga del Chapo se dio en su administración, cuando precisamente él estaba bajo su cuidado el área de monitoreo en el penal y tomaba decisiones para, pues ahora sí, la seguridad en el penal del Altiplano, donde se escapó el Chapo la última vez. La cero impunidad es la cero impunidad. A delincuentes y a quienes engañan al pueblo de México diciendo que desarrollan una función cuando en realidad están en contra.